Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Nueva vez estamos con ustedes. Irma Ruder de González nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás, Katy? Yo estoy muy bien también. Y yo también, Ailín Pagán de Salcedo. Las tres muy contentas y agradecidas al Señor de poder estar nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres GESER de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos, de hecho, a entrar al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría para que puedan ver todo el contenido que tenemos allí, no solamente de Mujer para la Gloria de Dios, pero de muchos otros programas y otras producciones muy interesantes, todas bíblicas y de mucha edificación, para que lo puedan ver y para que también puedan compartirlo. Hoy continuamos con nuestra serie, la cual hemos titulado La viga en tu ojo y la paja en el ajeno. En verdad es una bendición, como decimos siempre, pero para compartir con ustedes. Y ahora le voy a dar la pregunta de hoy. Ajá, ¿Estamos listas? No estamos listas nunca, pero dale. Pues vamos a plantearnos entonces y esperamos que podamos contestarlo antes del final del programa. ¿Entiendes que tienes el favor del Señor porque te comportas bien? Esa es, tú ves que no está listo porque la respuesta que uno quiere dar no es la bíblica. Exactamente. Tenemos que realinear nuestra mente. Yo sé que quería olvidar la pregunta, pero manténgalo en la mente mientras desarrollamos el programa de hoy. Y se titula este programa Cuando la justicia propia nos aleja de Dios. Oh, wow. No sé cuál es peor, el título o la pregunta. Y miren algo, en el episodio de hoy nosotros vamos a ver una parábola donde Jesús contrasta dos personas, dos corazones, dos oraciones muy diferentes. Y a través de esta parábola nosotros vamos a poder ver cómo el juicio muchas veces revela lo que de verdad tenemos dentro de nuestro corazón. Sí. Si a veces tenemos un corazón orgulloso o un corazón misericordioso. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sí. Creo que tenemos que orar. Amén. Así es. Para que Dios nos ayude a revisar ese tema con un corazón Amén. dispuesto. Amén. Tú sabes Amén. que muchas veces mi corazón es engañoso, no sé suyo, pero yo sé mío. Sí. Y a veces aún sin darnos cuenta estamos confiando en nuestra propia justicia más que en la misericordia Totalmente. de Dios. Amén, totalmente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese tiempo que has regalado a nosotras, Señor, que nosotros podemos escudriñar nuestros corazones. Sabemos que son engañosos, Señor, pero tu poder, tu Espíritu Santo tiene el poder que necesitamos a entrar en el profundo de nuestro corazón. Tu palabra llega a las tuértanos si nosotros quisiéramos, Señor, que tú nos ayudas a ver realmente lo que está oculta en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a reemplazarlo con tu palabra. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Vamos entonces a recapitular lo que estuvimos viendo en el programa anterior, que fue la historia de Jonás, una historia muy conocida por todos. Y en verdad fue muy edificante y afirmante ver en acción la paciencia, el amor y la misericordia de Dios para con Jonás y para con el pueblo de Nínive. Así es. A pesar de ser un pueblo tan malvado, Dios los perdonó cuando ellos se arrepintieron. Y Jonás con un corazón tan duro. Pero Dios persistió. Así es. Y Jonás eventualmente se arrepintió. Dios no se da por vencido con nosotros. Somos nosotros los tercos. Y eso nos lo confirma esta historia de Jonás. Hoy queremos entonces revisar juntas otra parábola de la Biblia, que es la del fariseo y el publicano, la cual encontramos en Lucas 18, en los versículos del 9 al 14. Y en general, el libro de Lucas es una historia muy detallada de lo que fue la vida de Jesús como hombre, resaltando la fe verdadera y las expectativas del reino de Dios, de todo lo que conlleva, todas las verdades que conlleva el reino de Dios y que Jesús vino a enseñarlas. Y así es, mira, sabes que algo que me llamó mucho la atención de esta parábola es que Jesús, antes de empezar a decirla,
él dice para qué la cuenta. Ah, sí. Y él lo dice, y la Biblia dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Es decir, esta parábola estaba dirigida directamente a toda persona que se sentía superior y que estaba muy confiada en su propia rectitud y en todo lo que sabía y en su buena conducta. Amén. Sí, así es. Y es interesante ver que tanto en esta parábola como en las otras que hemos revisado y hasta en la historia de Jonás, vemos un mismo patrón y es que todos han tenido un sentido de autojusticia Así es. que lo han puesto por encima de lo que Dios dice. Y honestamente, si nosotros nos cuestionamos, esa es la naturaleza de nuestro corazón y hacia allá nos inclinamos todos nosotros. Algunas son mansos y humildes, esos son los menos, y es por la obra de Dios y el Espíritu Santo en sus vidas. Y vamos entonces a leer esta parábola que vamos a estar compartiendo hoy. La encontramos a partir del versículo 10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Según la escala social de aquel tiempo, estas eran 2 personas en extremos opuestos, socialmente hablando. Claro, totalmente. Y nosotros tenemos que recordar que los fariseos eran la autoridad en ese tiempo. Es decir, eran personas respetadas, ellos eran temidos, ellos incluso vivían separados del pueblo. Tenían como esa actitud de superioridad moral, se sentían por encima de los otros y como con ese derecho a condenar a los otros. Y aunque el pueblo sabía que ellos, por ejemplo, no eran muy honestos manejando el dinero del templo, la gente, todo el mundo ahí lo sabía, pero le daba miedo acusarles, porque acusar a un fariseo, ¿qué implicaba eso? Ser excluido del templo. Lo que en ese momento, ser excluido del templo era lo mismo como perder tu vida, perder todo lo valioso. No, o sea, era algo muy grave. Socialmente quitar los tenis, o sea, colgar los tenis, que te sacaran de todo. Familiar. Así mismo. Sí. Y el recaudador de impuestos, por el otro lado, aunque era judío, trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos, muchas veces extorsionando directamente al pueblo, comprando más impuestos de lo que el gobierno requería para quedarse con este dinero. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues lo que observamos aquí es 2 pecadores. En verdad, 2 personas pecadoras. Claro. Pero con 2 corazones totalmente distintos. Cada uno hizo una interpretación diferente de la ley según su condición. Así es. Y vamos a seguir leyendo ahora los versículos 11 y 12, donde dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el 10º de todo lo que gano. Qué presuntuoso, ¿eh? Claro, y no solo eso, Ailín, la oración se hacía en público en ese tiempo. Es decir, ellos se reunían 2 veces al día en el templo. Y esta oración que tú estás leyendo era algo que todo el mundo escuchaba en ese momento. ¿Y cuál era la actitud de este fariseo? Porque él supuestamente estaba dando gracias a Dios en ese momento. Así es. ¿Pero por qué? Por lo que yo hago, por lo que yo sé hacer, y todo era porque yo. Su enfoque, ¿a dónde estaba? ¿Estaba en Dios o en él mismo? Él en verdad se jactaba de decir, yo no soy como los demás. Es decir, él tenía como el pecho alzado. Yo no soy como los demás. Así no es. Yo no soy como los demás hombres. Así es. Y entonces, verdaderamente, este fariseo en su autojusticia, en su autoexaltación y su orgullo delante de todos los hombres, pues él se sentía que estaba por encima del resto. Y si bien verdaderamente delante de Dios, los líderes religiosos, los fariseos, eran los que estaban llamados a representar a Dios, los que dominaban la ley,
Pero esto, por otro lado, también esta actitud de su corazón contradice lo que Juan 15:5 nos enseña sobre nuestra condición de total dependencia de Jesús. Y ellos eran los primeros que debían de modelar esto. Porque lo sabían. Exacto, como nos dice Juan, separados de mí nada podéis hacer. Y esto nos lleva al primer, a evaluar este primer juicio arrogante en este fariseo, en su manejo, en su forma, en lo que decía. La abundancia de su corazón. Exactamente. La lengua habla de la abundancia del corazón. Y su arrogancia fue tal que aunque empieza su oración dando gracias a Dios, como tú dijiste, en realidad estaba robando la gloria a Dios. Sí. Y peor aún, persistió en señalar la falta de otra persona presente mientras oraba en público, como tú dijiste, en el templo, diciendo, ni aun como este recaudador de impuestos. Uy, esto nos trae al segundo tipo de juicio, la comparación falsa. Sí. Oh, wow. Sí, en lugar de compararse con la perfección de Dios para sentirse mejor, lo que estaba haciendo es comparando con otra persona. Otro pecador. Exactamente, pero en su mente peor. Sí. El recaudador de impuestos. Y luego menciona sus obras, como tú dijiste, ayuno, diezmo, conducta religiosa, porque confiaba más en sus acciones que en la gracia de Dios. Wow, Katy, y eso me recuerda lo que Jesús mismo dice en Mateo 23. Mira cómo lo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Ouch. porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Es decir, Jesús lo hizo, lo dice muy claro aquí. Él estaba orando en voz alta para llamar la atención de quienes lo rodean, sin darse cuenta que en su misma autosuficiencia y en su misma arrogancia, él estaba marcando una distancia entre los demás, pero estaba evidenciando a dónde estaba su corazón. Porque eso es lo que se estaba viendo ahí con claridad. A dónde estaba su corazón orgulloso, mira, en sí mismo. Ensimismado, sí, ¿no? Y con una actitud de desprecio y de desdén hacia los demás. O sea, él sabía que estaba el recaudador de impuestos cuando él dijo específicamente, y no soy como este recaudador de impuestos, agrupándolo con extorsionadores, con personas injustas, con adúlteros, mientras a sí mismo se veía como moralmente superior. Y la misma Biblia, por eso es que tenemos que dominar la palabra con precisión. ¿Qué nos dice sobre esto? ¿Qué nos enseña Dios acerca de esta actitud altiva y orgullosa? Y eso lo podemos leer en Proverbios 16:5, ¿no? Es un buen recordatorio, es un versículo que deberemos de memorizar. Poner en mi espejo en la mañana. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Wow. El Señor lo repele, lo condena, porque y verdaderamente tenemos que recordarnos de que todos somos pecadores, que si somos salvos y si algo bueno hay en nosotros es por la gracia inmensurable de Dios, pero no porque no haya nada bueno en mí. Así mismo es. Y qué incongruencia también se da en este fariseo, porque siendo él un estudioso de las Escrituras, quien se supone que las dominaba con precisión, que tenía el propósito de la misma Escritura de producir arrepentimiento y acercarle a Dios, vemos que está tan lejos, tan divorciado de lo que es la ley, la palabra de Dios, cuando él se supone que era un profesor de ella. Y de la actitud que debe tener una gente que de verdad conoce a Dios. No vemos en él arrepentimiento, ni un carácter humilde, ni siquiera la necesidad de recibir misericordia, porque no reconoció su pobreza espiritual, que es la condición verdadera de todos nosotros. Como el Señor dice, cuidado. Tú sabes, cuando estaba hablando me recordaba de lo que Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, comparémosle con el recaudador
de impuestos. Eso es en Lucas 18, versículo 13. Y describe aquí, el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Noten que el recaudador también se quedó alejado, pero con otra motivación. Sí. Era distinta, era por humildad. Su pecado lo agobiaba. Exacto, y ¿no? estaba llorando. Él estaba dolido de su propio pecado. Exactamente, exactamente. Y aquí vemos la humildad verdadera a pedir misericordia. El recaudador con honestidad declaraba su pecado y por lo tanto fue justificado. Amén. ¿Y por qué? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Amén. Salmo Así 34, es. Amén. 18. Y ese salmo es tan bello porque en verdad el Señor oye cuando nosotros nos humillamos y Sí. si nosotros hemos pecado o nos sentimos como con algo de culpa por algo que hemos hecho Sí. que nos hace sentir mal, el Señor está ahí Así porque es. Él está cercano al que reconoce con humildad su propio pecado y eso es bonito. Sí. Y en resumen, nosotros podemos ver que el fariseo en verdad confiaba en sí mismo. Así A pesar de todo su mismo. conocimiento, implícitamente estaba rechazando la obra de Dios adentro de su corazón. Sí. Así es. Y por lo tanto, ¿qué pasó con él? El juez lo declararía justificado. Sí, porque ya él sabía. Él Entonces, entendía, es decir, él entendía que el juez lo iba a declarar a él justificado por todo lo que él conocía, Sí, ¿verdad? por Entonces, su como acción. él podía establecer detalladamente lo que era el pecado, él conocía la Biblia, él conocía todo, pero lo que a mí me llama la atención es que él no pudo reconocer con todo su conocimiento su propio pecado. Él no lo pudo mismo ver, es decir, porque él no entendía lo que era la verdadera rectitud, es decir, sus ojos no se habían abierto No. a entender lo que era la verdadera rectitud. Y esta parábola nos trae la gran sorpresa. Así Tú es. tienes el recaudador de impuestos que igual es pecador, Sí. igual es un hombre que roba, pero al verse a sí mismo como un pecador, a mirar hacia dentro de su corazón, al sentir dolor por su conducta, él sí fue justificado. Increíble lo que uno... Y esta situación que vemos entre el fariseo, la actitud de su corazón y el recaudador de impuestos es algo que podemos repetir hoy en día nosotros también. ¿Podemos? Podemos totalmente. Lo hacemos. Aquellos de nosotros que hemos nacido en la iglesia, que tenemos muchos años conociendo el evangelio, que hemos adoptado los usos y costumbres, que sabemos cómo debemos comportarnos, que conocemos la Biblia y hemos memorizado muchísimos versículos y entendemos que la dominamos con precisión. No necesariamente estamos viviéndola y eso es donde debemos de venir delante del Señor y pedirle, Dios, muestra el pecado que hay en mí, si hay altivez, si hay orgullo, si hay algo en mi corazón que me puede estar alejando de tu verdad y que me esté impidiendo arrepentirme. Así mismo Porque en es. todo momento nosotros, como nuestro corazón es engañoso, Gracias, lo iba a decir. tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos a revelar el pecado que hay en mí, dame arrepentimiento, enséñame delante de mis ojos, que esa fue la actitud que tuvo el recaudador de Así es. impuestos. Así es. En vez de pensar, Señor, sí hay algo en mí. No, Señor, hay algo en mí, Hay enséñamelo. algo. Sí, definitivamente siempre va a haber algo. Exactamente. Y sobre todo él sentía dolor de su pecado. Eso Sí. me llama Sí. mucho la atención. Él se sentía realmente compungido por su conducta. Así Y eso mismo es. habla de dónde estaba su corazón. Así Amén. mismo es. Y es como Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 17, los que están sanos no tienen necesidad de No. médicos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así es. Amén, amén. Y mientras más conscientes estamos de la majestuosidad de nuestro Uy. Dios, de su carácter, mientras más conocemos a Dios, más vamos a estar conscientes de lo indigno que somos. Sí. Y de que si Sí. hoy podemos ser salvos y tener una relación personal con Jesucristo y tener comunicación con el Señor, es pura gracia, es Así porque mismo. Él nos amó primero, pero no porque nosotros hayamos hecho nada que nos haga aceptos. No lo hemos hecho. Exactamente. Entonces, tengamos esta actitud y pidámosle al Señor que la cultivemos en nuestro corazón, Así porque es. también
no nos sale natural. Así mismo. Como David dijo, escudriña mi corazón. Amén. Amén. Y esta parábola que estamos viendo, en esta Jesús termina diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Amén. El recaudador de impuestos no presentó excusa, no trató de justificarse, como tú dices, estaba compungido por su pecado. Él sabía que dado su pecado, él lo que merecía era ira, condenación y muerte, y por eso era que ni siquiera se atrevía a acercarse. Por eso el recaudador apeló a Dios y buscó el rostro del único que sí podía darle lo que su corazón necesitaba, a diferencia del fariseo, que confiaba en sus acciones, como tú mencionabas, Irma, y no en la gracia de Dios. Mientras que el recaudador de impuestos se sabía indigno, el fariseo, el líder religioso, no confiaba en la misericordia de Dios, sino en sus acciones. Porque no lo necesitaba. Claro, no lo necesitaba. Él había tenido una vida muy correcta. Exacto, en su mente. En su mente. Y recordemos que la economía de Dios funciona de manera opuesta al mundo. Exactamente. El camino hacia la exaltación espiritual es a través de la humildad. Sí. El fariseo, a pesar de profesar vivir en obediencia a la ley de Dios, perdió la salvación. Sí, qué triste. Exactamente, dado su orgullo. Mientras que el recaudador, a pesar de su vida de pecado, dado su arrepentimiento y humildad, recibió misericordia y fue salvo. Wow, cuánto que reflexionar en este capítulo sí. de hoy, porque muchas veces creemos que por tener muchas, por ejemplo, disciplinas espirituales, orar, participar en todos los grupos pequeños, servir al Señor, estar ahí y llevar pautas que no son malas, que son buenas y necesarias, pero muchas veces creemos que por ese buen comportamiento somos justificados. Exactamente. Entonces, me deja mucho pensando el ver si de verdad nuestro corazón está en el lugar correcto. ¿Y de verdad ustedes creen que son favorecidos por Dios por su buen comportamiento? ¿O bien ustedes entienden lo que hemos querido transmitir, que nosotros somos justificados por gracia, que no es por obras, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación del Señor? Nada. Que la salvación en verdad es del Señor. Y que nuestra salvación está dada solamente por el sacrificio de la cruz. Amén. Y por eso mi deseo es que el Señor examine nuestros corazones y que nos muestre de verdad si en algún momento nos hemos perdido en el camino y sin darnos cuenta estamos confiando en nuestras acciones, en nuestro corazón, o si en verdad estamos sostenidos en su gracia y en su misericordia. Amén. ¿Tú sabes lo que vino a mente cuando estabas hablando? Es que nuestras mejores obras Son como trapos. Trapos. De inmundicia. Así de es. inmundicia, increíble. Nunca vamos a llegar al estándar de perfección que es Dios. Mi Así comparación es. nunca debe ser otro ser humano porque he caído imperfecto y pecador. Es Dios y nunca vamos a alcanzar su Así perfección. mismo. Y de hecho, Dios sabe que eso es así. Por eso Él ni siquiera busca perfección externa. Él no espera que nosotros tengamos una vida perfecta porque Él sabe que ni siquiera podemos. Imposible, sí. Sin embargo, Él sí espera que nosotros tengamos corazones humildes y dependientes de Él en un proceso de redención en donde cada vez sea Cristo y menos de nosotros. Amén. Y es lo que buscamos a través de esta serie de El Juicio, que tengamos un abordamiento bíblico sobre cómo enjuiciarnos a nosotros mismos y a los demás. Y ya terminando con esta serie, porque este es el próximo ya es el último programa de esta serie, La viga en tu ojo y la paja en el ajeno, le pedimos que nos acompañen, no dejen de sintonizarnos para este cierre de esta serie que ha sido de tanta edificación, ¿cierto? Amén, así es. Así. Tú sabes, en un sentido me siento triste que estamos terminando, en otro sentido es like, Qué alivio. Demasiada confrontación. Así mismo, Ay, sí. así mismo. Y entonces, por favor, acompáñanos en este último episodio sobre este tema del juicio, donde revisaremos la sanación del hombre con la mano seca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio
les esperamos. Y una última petición es poder recordarles que no dejen de orar por Ay, nosotros, sí, porque porfa. sus oraciones sostienen a Amén. Mujer para la Gloria Amén. de Dios. Amén. Nos ayudan a estar aquí y nos ayudan a una vez más traerle más contenido que puede Amén. ser de Sí. edificación para todas. Bendiciones. Gracias.